estado ese día. De ahora en más, salvo una clase, van a tener conmigo, los temas los desarrollo yo, y creo que son temas un poco más cortos, ¿sí? Sí son un poco más cortos, pero algunos son un poquito más complicados. Pero voy a hacer todo lo posible para que entiendan. Hoy vamos a comenzar, esperen un segundito y presento. Sí estás presentando, Marta. Está todo bien. ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos a ver el tema 11 del programa, tanto para agrónomos, zootecnistas y veterinarios, ¿sí? Solamente que el tema 11, acá yo no puse todos los temas, porque entre AZ y veterinaria hay diferencias, ¿sí? Los programas son diferentes, hay principalmente en agronomía y zootecnia temas que no están incluidos acá, pero esto es lo principal. Después hay detalles que lo vamos a ver, sobre todo los agrónomos y zootecnistas, ¿sí? Va a llegar un momento de la clase en donde, la primera parte va a ser solo animales, ¿sí? Cuando termine la parte de animales, que es común para todos, me voy a detener un segundo, los veterinarios se van a poder retirar y voy a continuar con los temas que son exclusivos de vegetales, ¿sí? En este tema principalmente es cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿sí? Normalmente se lo conoce así, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Por supuesto que dentro de eso está la síntesis de ATP, el sistema de lanzaderas, rendimientos energéticos y todo lo que involucra la cadena respiratoria asociada con la fosforilación oxidativa está bajo el tema de teoría quimiosmótica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a desarrollar el tema. Ustedes ya conocen este esquema donde está en la fase 1, la fase 2 y la fase 3 del metabolismo. Nosotros ahora, para este segundo parcial, ¿sí? Para esta segunda parte, la profesora Marchese comenzó con el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que ahí comienza la tercera fase. La tercera fase es común a todas las biomoléculas, a la degradación o síntesis de todas las biomoléculas, ¿sí? Luego del ciclo de Krebs viene lo que es la cadena respiratoria, que cuando las condiciones son aeróbicas, siempre va a estar asociado al ciclo de Krebs, ¿sí? Bien, acá está puesto de otra manera las fases del catabolismo, acá solo estoy hablando de catabolismo. Nosotros hemos visto la degradación de los hidratos de carbono, que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Luego veremos la degradación de los lípidos, la degradación de las proteínas, que todas las biomoléculas, cuando se degradan, entran a esta tercera fase donde tenemos el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Ustedes vieron en la degradación de carbohidratos que en el catabolismo hay una gran liberación de electrones.
Por supuesto, también hay formación de compuestos o metabolitos más pequeños, en el caso de la glucólisis, el piruvato, pero ayer vieron que ese piruvato se transforma en acetil-CoA, y el acetil-CoA es el que ingresa al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Bien, ustedes ya vieron con la profesora Marchese qué es lo que ocurre con los átomos de carbono que vienen de la degradación de los hidratos de carbono. Por supuesto que las grasas y las proteínas también van a ver que producen acetil-CoA principalmente, y el destino de los carbonos de todas las biomoléculas principalmente es ciclo del ácido cítrico, a no ser que sean usados como metabolitos para la biosíntesis de otras biomoléculas o para otros compuestos. Nosotros en la cadena respiratoria vamos a ver principalmente qué es lo que ocurre con esos electrones que se han liberado en esos procesos de degradación. Ustedes recuerden que el catabolismo es un proceso oxidativo. Oxidativo quiere decir libera electrones. ¿Qué es lo que pasa con esos electrones? En un primer momento son tomados por coenzimas, las cuales se reducen. Esos electrones están en las coenzimas reducidas. Paso siguiente, esas coenzimas reducidas van a entregar los electrones a la cadena respiratoria. ¿Con qué finalidad? Sintetizar ATP. Que ustedes ya vieron síntesis de ATP, pero, y la profesora también les mencionó que hay dos formas. Fosforilación a nivel de sustrato, que es la que vieron en glicólisis, en el ciclo de Krebs. Y luego está la fosforilación oxidativa, que es la fosforilación o síntesis de ATP que se da asociada a la cadena respiratoria. Entonces nosotros, en todos los procesos biológicos de óxido-reducción, vemos que los metabolitos entregan electrones a las coenzimas, las cuales se reducen. Esas coenzimas ahora reducidas van a entregar los electrones a la cadena respiratoria, y la cadena respiratoria le entrega los electrones al oxígeno, que es el aceptor final de los electrones. Cuando nosotros respiramos, los animales, y por supuesto que las plantas también, y todo organismo aeróbico, cuando respira, ¿qué es lo que hace? Toma oxígeno. ¿Para qué toma oxígeno? Para que ese oxígeno llegue a las mitocondrias y pasar a ser el aceptor final de los electrones. Nosotros, en el caso, digamos, esto ocurre también en las plantas, ocurre en otros microorganismos, pero el ejemplo más fácil de ver es en los animales. Y entre los animales estamos nosotros. Cuando nosotros respiramos, estamos haciendo una macrorespiración, que es la pulmonar. ¿Para qué? Para tomar oxígeno, ese oxígeno pase al torrente sanguíneo, llegue a cada una de las células, y en las células se dé la verdadera respiración. El oxígeno toma los electrones de toda, voy a poner el puntero, perdón, toma esos electrones, ¿sí? de todo el catabolismo, de esta cascada de electrones, toma el oxígeno, se transforma en agua y libera, la célula libera dióxido de carbono, que pasa a la sangre lleva ese anhídrido carbónico a los pulmones y lo elimina. Entonces nosotros tenemos una macrorespiración y una microrespiración, que es la que se da en la célula.
tanto en los pulmones como en las células pasa lo mismo. Se toma oxígeno, se libera anhídrido carbónico, ¿sí? En las plantas también ocurre esa microrespiración, solamente que no hay un torrente sanguíneo, ¿sí? Las hojas tienen estomas, que son pequeños poros que se abren y se cierran para poder tomar el oxígeno y liberar dióxido de carbono. Por supuesto, cuando la hoja está haciendo fotosíntesis hacia al revés, toma anhídrido carbónico y libera oxígeno, ¿sí? Pero la respiración, la verdadera respiración, se da en las células. Y dentro de las células se da en las mitocondrias, ¿sí? Este es una organela, que ya le explicó la profesora Marchese en la clase anterior. Es una organela muy importante, tanto en animales como en vegetales. La cadena respiratoria está ubicada en la membrana interna de esas mitocondrias. Ya vamos a ver en qué consiste la cadena respiratoria. Bien. Entonces, este tema les dije que principalmente son dos partes importantes, la cadena respiratoria. Junto con eso está asociada la fosforilación oxidativa. Vamos a empezar con la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es un conjunto de estructuras proteicas y no proteicas que cumplen la función de tomar los electrones liberados por los metabolitos, por supuesto como coenzimas. Acá lo vemos al NAD reducido, puede ser el NAD fosfato reducido, ¿sí? Ya vamos a ir entrando en detalle, pero esta es el esquema de una cadena respiratoria animal. Nos vamos a centrar en la cadena respiratoria animal, que es exactamente, es muy parecida en los vegetales, solamente que los vegetales tienen, además de esta estructura, algunas estructuras extras, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego ya al final, solo los agrónomos y zootecnistas. Entonces, la cadena respiratoria está formada por estructuras proteicas y no proteicas. Algunas de esas estructuras son complejos enzimáticos, por lo tanto hacen catálisis, y hay otras estructuras que son no catalíticas. Esa cadena respiratoria y esas estructuras están ubicadas en la membrana interna de la mitocondria, que es esta que está acá dibujada, ¿sí? Por supuesto, la mitocondria tiene una membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna, que es esta, y la matriz mitocondrial. Esto es fundamental, que la cadena o las estructuras de la cadena respiratoria estén ubicadas en la membrana interna mitocondrial. Ya vamos a ver por qué. Bueno, antes de entrar a ver cómo funciona la cadena respiratoria, vamos a ver, y esto ya lo vieron con la profesora Marchese, algunas de estas cosas lo vieron con la profesora Marchese, pero es importante recalcar, siempre en los procesos de óxido-reducción hay transferencia de electrones. Eso es lo que marca un proceso de óxido-reducción. Ahora, esos electrones pueden ser transferidos solo como electrones, pueden ser transferidos como átomos de hidrógeno, o pueden ser transferidos como ion hidruro. ¿Sí? Por ejemplo, como electrones, ¿sí? Que son transferidos simplemente como tal, están cuando son iones. Acá está el ejemplo del hierro, que es el más común.
pero vamos a ver que en la cadena respiratoria también participan átomos de cobre. Entonces, los metales, los elementos, cuando están como tal, como elementos, transfieren electrones o reciben electrones solo como electrones, ¿sí? En el caso del FAD, por ejemplo, o el flavín mononucleótido, son estructuras, son coenzimas, ya son estructuras mucho más grandes, estas estructuras ustedes la vieron con la profesora, transfieren átomos de hidrógeno. Eso quiere decir el átomo completo, ¿sí? Recuerden que tienen el núcleo donde hay un protón y alrededor hay un electrón que tiene carga negativa. Cuando a ese átomo le sacamos este electrón, tenemos lo que es el protón. Perdón. Esto es el protón. Voy a volver a escribir. Acá tenemos con el electrón carga negativa. Esto es el átomo de hidrógeno. Ahora, si este átomo de hidrógeno toma un electrón, vamos a tener dos electrones con acá cargas negativas, y esto es el anión, el ion hidruro, ¿sí? Entonces, el FAD, el flavín mononucleótido, ¿sí? Toman los electrones como átomos de hidrógeno. Por supuesto, acá ustedes ven que están los electrones separados del protón, separados, pero en realidad es esto, ¿sí? Se lo pone así para remarcar que ahí están los electrones que está tomando o cediendo la coenzima. En el caso de el NAD fosfato, transfiere iones hidruros, o sea, los electrones van de esta manera, son cedidos o recibidos de esa manera, ¿sí? Y acá lo vemos como si fuera el protón con dos electrones. Esto lo tienen que tener presente. Ahora, dentro de las moléculas que participan en la cadena respiratoria, que son coenzimas o estructuras que reciben y transfieren electrones de las tres maneras, cada uno tiene su manera, pero siempre es transferencia de electrones, están los nucleótidos de nicotinamida, el NAD fosfato, flavoproteínas, como el FAD, la flavina mononucleótido, la ubiquinona o coenzima Q. Esta es una estructura que está en la cadena respiratoria, es primera vez creo que la ven. En los cloroplastos hay una estructura, también una ubiquinona coenzima Q muy parecida a esta, hay pequeñas diferencias en esta cadena lateral. Esta ubiquinona o coenzima Q recibe los electrones como átomos de hidrógeno, ¿sí? Los recibe y los cede como átomos de hidrógeno. También tenemos dentro de las estructuras de la cadena respiratoria los citocromos. Los citocromos son hemoproteínas, ¿sí? Que se caracterizan por tener estas estructuras, ¿sí? Que son no proteicas. O sea, los citocromos son proteínas complejas. Las proteínas complejas tienen una parte proteica, una parte no proteica. La parte no proteica son estas estructuras en donde nosotros vemos que hay un anillo, en el interior hay átomos, en ese anillo forma parte átomos
de nitrógeno y esos átomos de nitrógeno sostienen o agarran los átomos de hierro. Esos átomos de hierro son los responsables de recibir y entregar los electrones, ¿sí? Como son átomos de hierro, ¿cómo reciben esos electrones o los ceden? Como electrones, simplemente como electrones. Por supuesto, los citocromos son distintos, hay distintos tipos. Si ustedes comparan las estructuras, podemos ver las diferencias entre uno y otro. Todos tienen como característica el anillo con el átomo de hierro en el interior. Y por supuesto que estas diferencias que están ahí a su alrededor es lo que determina que haya distintos tipos de citocromos. Y los citocromos se reconocen con letras A, B, C, y por supuesto que hay subtipos de citocromos A, de citocromos B, de citocromos C. Pero nosotros simplemente vamos a hablar de A, B, C, principalmente. Ustedes cuando vayan a un libro van a ver que más de un citocromo va a aparecer con un numerito chiquitito, como ser, por ejemplo, el citocromo C1, o también puede aparecer unos números que están indicando la longitud de onda que absorbe. Eso es un detalle. A nosotros eso no nos interesa por ahora. O sea, en esta materia, lo que sí necesitamos saber es que hay diferentes citocromos, que esa diferencia principalmente está dada por los grupos que están unidos a ese anillo. Es un anillo pirrólico, ese es el nombre correcto, ¿sí? No le pedimos tampoco tanto detalle. Lo que importa es que son hemoproteínas, que hay distintos tipos de citocromos, que transfieren y reciben los electrones como tales, como electrones puros, ¿sí? Y el otro tipo de estructuras que se encuentran en la cadena respiratoria y que son responsables de esas transferencias de electrones son proteínas ferrosulfuradas, ¿sí? O sea, acá, en esas estructuras proteicas, en esos complejos enzimáticos que forman la cadena respiratoria, las proteínas, ¿sí?, sostienen átomos de hierro de distintas maneras. Por ejemplo, acá hay 2 átomos de hierro, acá hay 4. Esos hierros, esos átomos de hierro siempre van a estar agarrados a la proteína por los aminoácidos cistina, que tienen azufre. Por eso se llaman proteínas ferrosulfuradas, ¿sí? Bien, ¿quién transfiere electrones o recibe electrones? Son los átomos de hierro. Igual que en los citocromos, lo van a hacer en forma de electrones. Bien. Ahora veamos bien cómo está constituida esa cadena respiratoria, ¿sí? La cadena respiratoria, les dije, está formada por complejos proteicos y complejos no proteicos, ¿sí? Está el complejo 1, es un complejo enzimático muy importante, muy grande, formado por varias cadenas polipeptídicas, que se llama simplemente, y más fácil decir complejo 1, pero los nombres correctos son NAD-deshidrogenasa o NAD-ubiquinona óxido reductasa. ¿Cuáles son los grupos prostéticos que tiene? Grupos prostéticos son los grupos que están unidos a la enzima, ¿sí? Flavin mononucleótido y proteínas ferrosulfuradas.
Este complejo, si ustedes ven, se llama NAD deshidrogenasa. ¿Qué quiere decir? Que al NAD, que está acá, le quita los electrones, por supuesto, ¿cómo le quita? Como hidruro, como ion negativo, o sea, como ion hidruro. Y esos electrones ingresan a todo ese complejo enzimático, en donde esos electrones y protones van pasando entre las estructuras, los grupos prostéticos, los átomos de hierro que están formando esa proteína, los centros ferrosulfurados, hasta entregar los electrones a la ubiquinona. Esa ubiquinona no está puesta acá porque no es un complejo enzimático, ¿sí? Ya vamos a entrar bien en detalle. Luego está el complejo 2. El complejo 2, ustedes ya lo vieron en el ciclo de Krebs. Es la enzima succinato deshidrogenasa. Ustedes en el ciclo de Krebs la ven con este nombre, succinato deshidrogenasa. En la cadena respiratoria también se llama succinato deshidrogenasa, pero normalmente se le dice complejo 2. Esta enzima, este complejo enzimático, tiene dos partes. Esta parte que está sumergida en la membrana mitocondrial y esta parte externa que es la parte catalítica. Si ustedes ven acá el complejo 1, eso me olvidé, también tiene toda una parte que está sumergida en la cadena, en la membrana mitocondrial, y una parte externa que tiene principalmente función catalítica. ¿Cuáles son las coenzimas o los grupos prostéticos que tiene el complejo 2? El FAD, que ustedes lo vieron en ciclo de Krebs, pero además también tiene proteínas ferrosulfuradas. El complejo 2, ustedes vieron que toma los electrones del succinato, ¿sí? Lo transforma el succinato en fumarato, y esos electrones son tomados por el FAD, pero el FAD está dentro del complejo enzimático, ¿sí? Pero a quien le entrega los electrones realmente es a la coenzima Q, ¿sí? Bien. Si estos son complejos enzimáticos, vamos a ir viendo cuáles son las reacciones que catalizan. Y esto me gusta hacerlo en el pizarrón. Bien. Cuando ustedes tienen una reacción enzimática de óxido-reducción, por ejemplo, en la glicólisis, el gliceraldehído 3-fosfato, que se transforma en 1,3-difosfoglicerato, en donde acá ingresa un fosfato, pero además participa una enzima, una coenzima que es el NAD oxidado y se reduce. Este se oxida, está entregando electrones, ¿y quién los recibe? Los recibe la coenzima NAD. Siempre que hay un proceso de óxido-reducción, tenemos uno que se oxida, entrega electrones, y otro que recibe, que es el que se reduce, ¿sí? En la cadena respiratoria pasa lo mismo. Son complejos enzimáticos, ¿sí? Que son de óxido-reducción. Óxido-reducción, o sea que van a catalizar reacciones de óxido-reducción. En el caso del complejo 1, que es la NAD deshidrogenasa, o miren el segundo nombre, NAD ubiquinona óxido reductasa. ¿Qué reacción cataliza?
NAD reducido más ubiquinona, y el complejo 1 es el responsable de hacer la transferencia desde la coenzima, desde el NAD reducido, a la coenzima Q. Por lo tanto, el NAD se oxida y la coenzima se reduce. Entonces, el NAD se oxida, la coenzima Q se reduce. El complejo 1 es el responsable de esa reacción de óxido-reducción. ¿Sí? Por supuesto que como este complejo es complejo, por eso se llama complejo, es todo complicado adentro, esa transferencia de electrones no es algo directo, sino que dentro de ese sistema van ocurriendo pasos de electrones dentro de esos grupos prostéticos, como el flavín mononucleótido, las proteínas ferrosulfuradas, hasta entregar los electrones a la coenzima Q. Ustedes, ¿cuál es la reacción que cataliza el complejo 2? Se llama succinato deshidrogenasa, ¿sí? Esta reacción la vieron en ciclo de Krebs. ¿Qué es? El succinato que pasa a fumarato. Acá participa el complejo 2, y ustedes vieron que en el ciclo de Krebs la coenzima que participa es el FAD, que pasa a FAD reducido. ¿Sí? Este se oxida, el succinato, el FAD se reduce. Pero resulta que el FAD está dentro de ese complejo 2, dentro de este complejo. En realidad esto nosotros no lo vemos cuando ocurre la oxidación del fumarato. Así como tampoco vemos qué es lo que pasa con el flavín mononucleótido. El flavín mononucleótido en un primer momento se reduce dentro del complejo y luego se oxida. Pero esa parte no la vemos. Acá pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA? Que esa reacción la vieron ayer. Y ustedes saben que acá participan todo un complejo formado por 3 enzimas, es el complejo de la piruvato deshidrogenasa, y que tiene 5 coenzimas. Dentro de esas coenzimas está el NAD oxidado que pasa a reducido. ¿Lo ven al pizarrón ahí bien? Ahí ¿Lo que abajo estoy escribiendo no. abajo? No, profe. Abajo no se ve. Bien, borro esta. Piruvato, que pasa a acetil-CoA. Acá participa el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Acá el NAD se oxida, el NAD se reduce, o sea, el piruvato se oxida, el NAD se reduce, además toma un CoA, pero dentro de este complejo hay otras coenzimas como ser el FAD, como el lipoato. Lo que ocurre dentro del complejo de la piruvato deshidrogenasa con este FAD no lo vemos en la ecuación,
vemos lo final, que es principalmente la reducción del NAD. El piruvato se oxida, el NAD se reduce. Dentro del complejo ha participado el FAD, pero no lo vemos a ese proceso, ¿sí? Entonces, la reacción verdadera que cumple el complejo 2 no es esta. A pesar que uno va a los libros y si ve ciclo de Krebs, aparece así, que reduce el FAD. Pero el FAD está dentro del complejo. Entonces, ¿cuál es la verdadera reacción que cataliza el complejo 2? El succinato entrega electrones ¿a quién? A la ubiquinona. Ustedes vean que acá aparece succinato que pasa a fumarato y estas líneas en celeste es la transferencia de electrones, el camino que siguen los electrones. Entonces entrega los electrones a la ubiquinona. ¿Quién es la que se está reduciendo? La ubiquinona. Entonces el succinato pasa a fumarato y la ubiquinona pasa de oxidada a reducida. ¿El FAD ha participado? Sí, porque está acá como grupo prostético, como también han participado las proteínas ferrosulfuradas. No vemos nosotros la oxidación y reducción que ocurre con los átomos de hierro, pero eso dentro del complejo 2 ha ocurrido, ¿sí? Entonces, la verdadera reacción que cataliza el complejo 2 es de succinato, ubiquinona, que pasa a fumarato y ubiquinona reducida. ¿Sí? Tengan en cuenta, son complejos enzimáticos y todas estas enzimas pertenecen al grupo de óxido-reducción, de las enzimas de óxido-reducción. Entonces van a catalizar procesos de óxido-reducción donde un metabolito entrega electrones y tiene que haber alguien que los reciba. ¿Sí? Lo que ocurre dentro del complejo, nosotros no lo vemos. Si ustedes van al libro Leninger y ven cómo funciona cada uno de estos complejos, van a ver que son páginas y páginas explicando lo que ocurre adentro. ¿Sí? Paso a paso. Eso a nosotros no nos interesa, ¿sí? Porque no vamos a hacer investigación en la cadena respiratoria. Necesitamos el concepto de la cadena respiratoria y ver cómo funciona y qué es lo que ocurre en una célula y cuál es la importancia que tiene en una célula, en un ser vivo, esa cadena respiratoria. ¿Está entendido hasta ahora? Bien. Sí, profe. El complejo 3 es un complejo, ¿sí? También muy importante, formado por muchas cadenas polipeptídicas, que también se llama ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Ahí les está diciendo qué es lo que hace, o también llamado complejo citocromo BC1. ¿Cuáles son los grupos prostéticos del complejo 3? Grupos hemo, que son citocromo B como citocromo B y C1, y además proteínas ferrosulfuradas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la reacción que catalice este complejo? El mismo nombre les dice. Si ustedes ven acá el complejo 3, está entre la ubiquinona y el citocromo C. O sea, los electrones van de la ubiquinona hasta el complejo C. ¿Quién es el responsable de hacer esa transferencia? El complejo 3. Y por eso se llama ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Entonces, nosotros vemos que la ubiquinona está reducida y tiene que entregar los electrones. ¿A quién?
al citocromo C que está oxidado. Complejo 3. Y la ubiquinona entrega electrones al citocromo. Entonces la ubiquinona se oxida y el citocromo C se reduce. Por supuesto, estos protoncitos quedan acá. Se liberan. El citocromo C no es complejo enzimático, así como la ubiquinona. El citocromo C es no enzimático. Él lo único que hace es actuar como puente entre el complejo 3 y el complejo 4. Los electrones van desde el citocromo C, que está reducido, así reducido se traslada hasta el complejo 4, y acá el complejo 4 es el que le quita los electrones para cederle al oxígeno, toma protones del medio y forma agua. ¿Sí? El complejo 4 también se llama citocromo oxidasa. El nombre lo dice. ¿Qué es lo que hace? Oxida al citocromo. Bien, lo tenemos al citocromo reducido, que va a pasar a citocromo C oxidado. ¿Y a quién entrega los electrones? Al oxígeno. Por supuesto que toma protones del medio, el citocromo se oxida, el oxígeno se reduce formando agua. ¿Sí? Por supuesto, esto es un medio de oxígeno. Entonces, estamos viendo que la cadena respiratoria está formada por complejos enzimáticos. Catalizan reacciones. Son 4 complejos. Complejo 1, 2, 3 y 4. Pero además tiene la coenzima Q y el citocromo C, que son no proteicos. La ubiquinona recibe electrones de el complejo 1, del complejo 2, y luego vamos a ver que también recibe de otras vías y de otras estructuras, ¿sí? Esa ubiquinona, que recibe electrones de distintas partes, tiene una característica. Ella es liposoluble, soluble en compuestos no, en compuestos orgánicos. Ustedes tengan en cuenta que la bicapa lipídica, esta que forma la membrana, las membranas, porque todas las membranas de la célula están formadas por una bicapa lipídica, que además tiene proteínas, tienen otras componentes formando las membranas biológicas, pero la base de esa membrana es la bicapa lipídica. Ustedes recuerden de química orgánica que los lípidos pueden ser anfipáticos. ¿Se acuerdan? Anfipáticos, que tenían una cadenita polar, una cabeza, un extremo polar, y una parte no polar. Esta parte es la que está en contacto con el medio acuoso, y las cadenitas no polares están hacia el interior de esa membrana. La ubiquinona, que es no polar, es compatible, es soluble en esta parte interna de la membrana. Tengan en cuenta que la ubiquinona tiene un anillo, a ver, lo vamos a volver, tiene este anillo, ¿sí?, aromático, y tiene esta colita larga, tengan en cuenta que se repite 10 veces esta estructura de 5 carbonos, o sea, es una colita de 50 carbonos,
una cadena hidrocarbonada de 50 carbonos, lo que la hace totalmente lipofílica, no polar. Entonces eso es muy importante porque de esa manera la ubiquinona o coenzima Q se puede desplazar a través de esa bicapa lipídica para tomar los electrones del complejo 1, del complejo 2. Y algo que quiero recalcar, ustedes ven acá los electrones que salen del NAD reducido, son entregados al complejo 1, acá es como que salen de esa membrana. No, no sale, ¿sí? Si nosotros vemos la membrana desde arriba, no haciendo este corte, vamos a tener las cabecitas de los lípidos, de los fosfolípidos, y ahí van a surgir la parte esta que sobresale de los complejos de esto, pero esto es externamente. La ubiquinona no la vemos si nosotros la vemos a la membrana desde arriba. No la vemos a la ubiquinona, porque está dentro de esa bicapa, está acá, sumergida en esa membrana. Entonces, cuando este complejo le entrega los electrones, ¿no es cierto?, le tiene que ceder, por ejemplo, el complejo 2 al complejo 3, lo hace a través de la ubiquinona que está sumergida acá, y esa ubiquinona viene para acá, va para allá, pero está sumergida, no es que sale de la membrana, ¿sí? Esto es un esquema, ¿sí? Esto no, esa transferencia de electrones es rodeándolo al complejo 2. ¿Mm? Bien. Lo mismo que el complejo 2, ¿no es cierto?, va a recibir los electrones, le cede a la ubiquinona, y esa ubiquinona se tiene que desplazar hasta el complejo 3. Bien, el complejo 3 era el encargado de entregar esos electrones de la ubiquinona al citocromo C. El citocromo C no es complejo proteico, es una coenzima ahí, una molécula que transfiere electrones, que recibe y cede, y ella se encuentra, este citocromo se encuentra en el espacio intermembrano, y va hacia el complejo 4, así como la ubiquinona lo hace internamente en la membrana, el citocromo C lo hace en el espacio intermembrana. Va y viene. Cuando está con el complejo 3, toma electrones, se reduce, se desplaza al complejo 4 y le entrega los electrones. Una vez que entregó los electrones, vuelve al complejo 3 para recibir más electrones. Y vuelve al 4 y así está continuamente entregando electrones al complejo 4, a los grupos prostéticos, todos estos que están dentro del complejo 4, para que ese complejo 4 le entregue finalmente los electrones al oxígeno. Dentro de ese complejo 4 tenemos citocromo A, citocromo A3 y átomos de cobre. También dentro de ese complejo hay una transferencia de electrones interna dentro de los grupos prostéticos estos que están formando parte del complejo 4. ¿Está claro? Bien. Profe, disculpe, yo tengo una consulta con respecto al complejo 4. Sí. Usted dijo de que tenemos el citocromo C reducido más oxígeno e hidrógeno. Sí. Que a partir, digamos, gracias al complejo 4, el citocromo C se oxida y, digamos, el oxígeno y el hidrógeno, al reducirse, forma agua. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ok, gracias. Bien. Entonces, la cadena respiratoria, como ustedes ven, es todo un proceso de óxido-reducción que está ocurriendo, ¿sí?, así en forma escalonada.
Estos complejos, ustedes saben también de que los compuestos tienen una tendencia a entregar y una tendencia a recibir electrones, que eso se llama potenciales de reducción. Por supuesto, cuando los potenciales de reducción están medidos en condiciones estándar, ¿sí? Hablamos de potenciales de reducción estándar, que no son precisamente las condiciones celulares, pero estos potenciales nos están diciendo cuál es la tendencia a entregar o a recibir electrones. Cuando tenemos A más B, que pasa a C más D, ¿sí? Y este le entrega electrones a B, es porque este tiene mayor tendencia a dar y este tiene mayor tendencia a recibir, ¿sí? Ahora, puede ser que B, que acá tiene tendencia a recibir, se encuentre con un compuesto que tenga más tendencia a recibir que él. Este recibe mejor que él. Entonces, en ese caso, este va a entregar los electrones acá. Y eso es lo que pasa en la cadena respiratoria. Si ustedes ven estos potenciales, el hidrógeno es el elemento que más tendencia tiene a entregar electrones. Y el oxígeno es el que tiene más tendencia a recibir. Lo que no quiere decir que no puedan dar la reacción inversa, ¿sí? Entonces, el hidrógeno es un buen reductor, entrega electrones, los reduce al otro. Y el oxígeno es un buen oxidante, quita electrones. Estos componentes de la cadena respiratoria, acá nosotros vemos que el NAD tiene mayor tendencia a entregar electrones que, por ejemplo, la ubiquinona. Por eso es que el complejo 1 le quita al NAD y le entrega la ubiquinona. Ahora, la ubiquinona está por arriba, ¿sí?, de los citocromos. Entonces, la ubiquinona tiene tendencia, por ejemplo, ¿dónde está el C? Acá, que es el complejo, la reacción que cataliza el complejo 3, que entrega los electrones de la ubiquinona al citocromo C. Y el citocromo C está por arriba del oxígeno. Entonces, el citocromo C, ¿sí?, este sería el citocromo C, por ejemplo. Cuando es catalizada por el complejo 3, él recibe. Cuando cataliza el complejo 4, él entrega al oxígeno. Entonces, los componentes de la cadena respiratoria están ordenados de acuerdo a los potenciales de reducción de sus componentes. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera los electrones van pasando de un componente a otro en una forma paulatina hasta llegar al oxígeno. Eso es muy, muy importante. Si nosotros ponemos en un tubo de ensayo NAD reducido y oxígeno, esta reacción se da, pasa oxidado, más agua. Esta reacción se da con una liberación muy alta de energía que no se puede aprovechar.
En la cadena respiratoria, este proceso se da, pero en una forma paulatina, despacito, despacito. ¿Para qué? Para poder aprovechar esa energía que están en los electrones de las coenzimas reducidas. Ustedes recuerden que cuando vieron todos los procesos catabólicos, que son oxidativos, que liberan electrones, esos electrones son energía. Esa energía está guardada en las coenzimas reducidas. ¿Para qué? Para luego entregar a la cadena respiratoria y poder aprovechar esa energía, ¿sí? Bien, entonces, cuando esos electrones pasan a través de la cadena respiratoria, paso a paso, simultáneamente se da un bombeo de protones, ¿sí? Ese bombeo de protones se da en el complejo 1, que acá ven, el bombeo se da desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Complejo 1 bombea 4 protones. El complejo 3 bombea 4 protones. Y el complejo 4 bombea 2 protones. ¿Sí? Al hacer ese bombeo de protones, se genera un gradiente. En el espacio intermembrana hay muchos protones, en la matriz mitocondrial hay menos protones y en realidad hay oxidrilos. ¿Sí? Entonces, acá hay muchos protones, una alta concentración de protones, acá no hay protones, hay oxidrilos. Eso genera un potencial, que es un potencial químico. Potencial es una energía. Recuerden ustedes en física deben haber visto energía cinética, energía potencial. La energía potencial es una energía de posición. En este caso, quien determina esa posición es la membrana interna, en donde acá hay protones y en el interior no hay protones, hay oxidrilo. También se genera un potencial eléctrico. Tengan en cuenta que los protones tienen cargas positivas, entonces en esta membrana, en este lado de la membrana, hay cargas positivas. Y en el lado interno, donde hay oxidrilos, hay cargas negativas. Entonces también es un potencial eléctrico. Hay una energía potencial. Esa membrana está dando energía para poder mantener separados los protones de los oxidrilos, las cargas positivas de las cargas negativas. Entonces ahí hay una energía potencial. Esa energía potencial se llama fuerza protón motriz. Es energía. Ahora, ¿para qué se usa esa energía? Esa energía se usa principalmente para sintetizar ATP. Y acá ya estamos entrando a lo que es fosforilación oxidativa, ¿sí? Que yo les dije son dos procesos que están muy relacionados, ¿sí? La cadena respiratoria es un proceso de óxido-reducción donde hay transferencia de electrones desde las coenzimas reducidas, desde el succinato, y vamos a ver que hay otras vías por donde pueden entrar electrones, que los recibe la ubiquinona, para que esos electrones pasen hasta el oxígeno en una forma paulatina, lenta, se pueda dar el bombeo de protones, y ese bombeo de protones genera una energía potencial, que es la energía, la fuerza protón motriz. Esa fuerza protón motriz va a ser responsable principalmente de la síntesis de ATP. ¿Sí? Bueno, acá está también este esquemita en donde estamos viendo cómo los electrones pasan desde el NAD, por ejemplo,
que tiene un alto poder de ceder electrones, es un potencial de reducción estándar muy negativo. Al ser negativo, quiere decir cuanto más bajo es el potencial de reducción, quiere decir que tiene más tendencia a ceder. Y cuanto más positivo es, como el oxígeno, tiene más tendencia a recibir. Acá está como ejemplo el flavín mononucleótido, pero este tiene un potencial parecido al FAD. Tengan en cuenta que FAD y flavín mononucleótido son coenzimas que están pegadas, están unidas covalentemente muy fuerte dentro de los complejos, pero son coenzimas que reciben y ceden electrones, ¿sí? Así hasta el oxígeno. Acá vemos un pequeño esquema, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 son los que producen bombeos de protones, generando un gradiente, y que ese gradiente lo utiliza la ATP sintasa, que es la enzima, que ya la vamos a ver en detalle, que hace la síntesis de ATP. Acá lo que pueden ver también es que al complejo 2 lo ponen en otro lugar, entre el complejo 3 y complejo 4. Esto, los complejos, nosotros lo vemos como si estuvieran todos en línea, ¿sí? Pero es un esquema. Si nosotros recordamos el esquemita de que lo vemos desde arriba, el complejo 1 puede estar acá, el complejo 2 puede estar allá, la ubiquinona está entre ellos recibiendo los electrones, se están moviendo continuamente, ¿sí? El citocromo C viene, entrega los electrones y vuelve. Acá se lo ve mejor a ese movimiento del citocromo C. El citocromo C está en el espacio intermembrana, ¿sí? Los complejos 1, 2, 3, 4 están sumergidos en la membrana interna y la no sumergido, lo atraviesan a la membrana, la atraviesan. ¿Por qué es importante que estén atravesando? Para que el bombeo de protones se pueda dar, ¿sí? El bombeo de protones lo hace el complejo 1, el complejo 3, el complejo 4. El complejo 2, y ahí vamos a volver acá, esta parte, ¿sí? Solo sirve de anclaje en la membrana interna, pero la parte catalítica es esta, ¿sí? Esta, y esta no puede hacer bombeo de protones, no hace bombeo de protones a pesar de que está atravesando la membrana, ¿sí? Complejo 1, 3 y 4 son los que hacen bombeo. El 1, 4, el 3, 4 y el 4, 2, ¿sí? Bien. ¿Profe? ¿Sí? Los bombeos de los protones, ¿sería gracias a las coenzimas que ellos liberan el protón? O sea, por eso se liberaría el espacio intermembranoso. A ver, el complejo 2 también tiene coenzimas. Ajá. Es la forma de los complejos y es la parte, digamos, los complejos están todos organizados internamente, ¿sí? Entonces, el complejo 1, la parte que hace bombeo de protones, ¿sí? Le permite atravesar los protones desde el espacio, desde la matriz al espacio intermembrana. En el caso del complejo 2, esta parte solo le sirve de anclaje. La parte catalítica es esta, entonces no puede hacer el bombeo, porque no puede atravesar esta parte de anclaje. El complejo 3 puede hacer el traspaso el bombeo de protones completo, pero no es una cuestión de coenzimas. El complejo 2 también tiene coenzimas, pero sin embargo no puede hacerlo al bombeo. Complejo 1, 3 y 4 sí. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, la cadena respiratoria
¿sí? Es un proceso de óxido-reducción en donde hay bombeos de protones, y ese bombeo de protones genera la fuerza protonmotriz, ¿sí? Esa fuerza protonmotriz tiene dos componentes. Un componente químico que está dado porque en el espacio intermembrana hay protones, en el espacio interior hay oxidrilos, ¿sí? Ahí no hay protones, podríamos decir así, hay oxidrilos. Y por el potencial eléctrico, que es debido a las cargas, a la diferencia de carga. En el espacio intermembrana hay cargas positivas, en el espacio de la matriz mitocondrial, en el interno, hay cargas negativas. Entonces, como para mantener eso separado hay que poner una energía, ¿sí? Entonces, ahí se está generando una energía que se llama fuerza protonmotriz, ¿sí? Bien. ¿Para qué se utiliza esa fuerza protonmotriz? Principalmente para sintetizar ATP en esta estructura, también es un complejo enzimático que se llama ATP sintasa. ATP sintasa. No es sintetasa, sino sintasa, ¿sí? Recuerden la diferencia entre sintetasa y sintasa. Esto es ATP sintasa. Este complejo, ¿sí? Nosotros, si lo vemos acá, está representado con una parte intermembrana, o sea que atraviesa integral de membrana, atraviesa la membrana interna, y una parte que está del lado interno, del lado mitocondrial, ¿sí? Que es la parte catalítica. Esto se denomina F0 y la parte catalítica F1. El componente F0 lo único que hace es permitir que los protones que están del lado de la membrana interna, no sé si voy a terminar con los agrónomos hoy, del lado externo, los protones tienen que pasar, ¿sí?, al interior para que esta parte, que es la catalítica, pueda actuar, ¿sí? O sea, pueda catalizar la síntesis de ATP. Nosotros acá vemos, ¿sí?, que los protones acá están como al revés. Este es el espacio intermembrana, que muchas veces y en muchos libros lo van a ver como lado P, y este es el espacio mitocondrial, la matriz mitocondrial o lado N, ¿sí? Bien, esta parte, que es la F0, lo único que hace es permitir que los protones pasen para que esto circule, gire, y por lo tanto gire la F1, y la F1 pueda hacer la síntesis de ATP. Entonces, el componente químico de la fuerza protomotriz es la que se encarga o la responsable de sintetizar ATP. O sea, es la parte, el potencial químico, la parte de la fuerza protomotriz que usa la ATP sintasa para sintetizar el ATP. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la ATP sintasa, en donde va a utilizar la parte química de la fuerza protomotriz, el componente químico, el potencial químico de la fuerza protomotriz, para sintetizar ATP. Pero junto con el ATP es necesario que estén estas dos translocasas. ¿Por qué? El ATP, ustedes vieron, fosforilación a nivel de sustrato, que se da en la glicólisis. En la glicólisis hay un rendimiento neto de 2 ATP, ¿sí? En la glicólisis solita, ¿sí? En el ciclo de Krebs
hay fosforilación a nivel de sustrato, es dentro de la mitocondria, pero también está la síntesis de ATP que está asociada a la cadena respiratoria, ¿sí? Y la mayor producción de ATP se da dentro de la mitocondria, dentro, me estoy olvidando eso fundamental, ¿sí? Cuando se sintetiza ATP por la ATP sintasa, ¿sí? Acá ustedes ven un protón que hace girar y sintetizar el ATP, pero en realidad son necesarios 3 ATP, 3 protones por cada ATP que se sintetiza, 3, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá que hay síntesis, bombeo de 4 y de 2, hay 10 protones que se bombean, y la ATP sintasa utiliza 3, ¿sí? O sea, hay 3 ATP por cada ATP que sintetiza 3 protones por cada ATP que sintetiza la ATP sintasa, ¿sí? Bien, pero junto con esa síntesis de ATP, ¿sí? La mayor cantidad de ATP se sintetiza en la matriz mitocondrial, porque ahí se da la fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, el ATP se genera principalmente en la matriz, pero se lo usa principalmente afuera, ¿sí? Síntesis hay en los dos lados, pero la mayor síntesis es en la matriz mitocondrial. Consumo se da en los dos lados, dentro de la mitocondria, fuera de la mitocondria, pero el mayor consumo se da fuera de la mitocondria. Entonces, es importantísimo que la ATP salga de la mitocondria, y eso lo hace a través de este translocador que se llama adenina nucleótido translocasa, ¿sí? Entonces el ATP sale, se lo usa afuera, se hidroliza afuera, y en la hidrólisis del ATP se genera ADP y fósforo inorgánico, que son sustratos de la ATP sintasa. Por lo tanto, la mayor producción de ADP y fosfato inorgánico está fuera de la mitocondria. Tienen que entrar para que la ATP sintasa tenga sustrato para catalizar la síntesis del ATP, ¿sí? Entonces, el ATP sale, el ADP entra, y entra a través de la misma translocasa, de la adenina nucleótido translocasa, haciendo un transporte antiporte. Antiporte quiere decir uno sale, el otro entra. El fosfato también tiene que entrar, y en este caso utiliza un transportador que es la fosfato translocasa. Y es un translocador, un transportador, que hace un transporte sin porte. Los dos entran juntos. ¿Quién es el otro que entra? El protón. Tengan en cuenta que en el espacio intermembrana hay muchos protones. Entonces el protón empuja para que el fosfato pueda entrar, ¿sí? Entonces la ATP sintasa, teniendo ADP y fosfato inorgánico como sustrato, puede sintetizar el ATP, el cual sale, se hidroliza, y nuevamente el ADP entra, el fosfato entra. Y esto está continuamente ocurriendo. Ahora, si ustedes ven, la ATP sintasa utiliza el componente químico de la fuerza protonmotriz. Utiliza 3, ¿sí? El fosfato, para que entre, necesita un protón, ¿sí? O sea, está usando el componente químico de la fuerza protonmotriz. Y este translocador, el de ADP-ATP, el de adenina nucleótido translocasa,
está utilizando el componente eléctrico. Ustedes tengan en cuenta que de este lado hay carga negativa y del lado intermembrana, del espacio intermembrana, hay cargas positivas. El fosfato saca 4 cargas negativas y el ADP entra 3 cargas negativas. Lo neto es que sale una carga neta. Eléctricamente es favorable, eléctricamente, ¿sí? Es favorable porque disminuye las cargas eléctricas negativas de este lado, ¿sí? Entonces, este translocador utiliza el componente eléctrico de la fuerza protón motriz. Y este componente utiliza la parte química, el potencial químico de la fuerza protón motriz. La ATP sintasa también utiliza el componente químico de la fuerza protón motriz. La ATP sintasa utiliza 3 protones y este utiliza 1. La síntesis de una ATP necesita 4 protones para sintetizar. ¿Sí? 4. ¿Por qué? Porque si esto no se da, si este transporte tanto del fosfato como el ADP no se da, la ATP sintasa no puede funcionar. Entonces, siempre se dan estas 3 cosas simultáneamente. ¿Sí? Entonces, por cada ATP que se sintetiza, se necesita la fuerza protón motriz equivalente a 4 protones. Por más que digamos, esto usa 3 y este translocasa 1. Pero la síntesis de cada ATP necesita la fuerza protón motriz equivalente a 4 protones, al bombeo de 4 protones. ¿Cómo vamos, chicas? Yo creo que voy a tener que terminar el martes. Sí, ya estás en horario. No me da el tiempo. Yo también creo, Marta, que estás en horario. Esta parte se ha dado con mucho detalle, entonces para iniciar la parte que te falta con los agrónomos y zootecnistas no hay problema, hay tiempo para... Es que me falta un pedacito para veterinarios también, que justo son los que tienen clase ahora a las 9 de la mañana. No sé si Y los yo chicos creo que pueden podés quedarse. Claro, Hoy no si los tenemos chicos... clase, profe. No tenemos Bueno, clase. Hoy no entonces, tenemos toman clase, los mismos- profe. Bueno, entonces terminamos la parte Claro. animal, ¿sí? A Sí, los sí. agrónomos y zootecnistas les termino el martes la clase, porque a los veterinarios le queda un pedacito. Está y bien, evitamos correcto. que se levanten a las 7:30 de la mañana. Correcto. Bueno. Entonces, antes de pasar a lo que son rendimientos energéticos, la cadena respiratoria, ¿sí? Es todo un complejo, ¿sí?, de estructuras proteicas y no proteicas que tienen como finalidad generar fuerza protón motriz. Y esa fuerza protón motriz es la que va a generar o va a ser usada para la síntesis de ATP. Ustedes tengan en cuenta que la síntesis de ATP es un proceso endotérmico. Entonces necesita energía. La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP asociada a la cadena respiratoria, porque la cadena respiratoria es un proceso oxidativo. El NAD se oxida, el FADO o el succinato se oxida, ¿sí? Entonces, la síntesis, la fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP asociada a la cadena respiratoria. ¿Qué fuerza utiliza la ATP sintasa? La fuerza protón motriz. Y la fuerza protón motriz tiene 2 componentes, el químico y el eléctrico, ¿sí? Todo esto que hemos hablado es la teoría quimiosmótica o teoría de Mitchell, ¿sí? Él es el que participó en todo el estudio de la cadena respiratoria, de la síntesis de ATP, todo.
Es la teoría quimiosmótica o teoría de Mitchell. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros hemos visto qué es lo que pasa con los NAD esos que están dentro de la matriz mitocondrial. Estos NAD, ¿de dónde vienen? Principalmente, cadena respiratoria. Ciclo de Krebs. ¿Sí? Estamos en la matriz mitocondrial. Este complejo 1 solo toma los electrones del NAD que están del lado de la matriz mitocondrial. Pero resulta que en el espacio intermembrana y en el citoplasma también se generan NAD reducidos o coenzimas reducidas, ¿sí? Como será el caso de la glicólisis. Ustedes vieron que ese NAD en condiciones anaeróbicas se va a la fermentación. Ahora, ¿qué pasa si la célula está en condiciones aeróbicas? Si está en condiciones aeróbicas, ese NAD se tiene que oxidar. Entregar los electrones. ¿A quién le entrega? Le entrega a la cadena respiratoria. Pero no lo puede hacer desde este lado, no, porque el complejo 1 recibe los electrones desde el lado mitocondrial. Entonces, ¿cómo hace la célula para salvar esa dificultad? Utiliza las lanzaderas, ¿sí? Esto es espacio intermembrana, que es equivalente a citoplasma. ¿Por qué? Porque la membrana externa es muy permeable. Entonces, los metabolitos entran fácilmente. El NAD reducido que se generó en el citoplasma atraviesa esa membrana externa, llega al espacio intermembrana, pero él no puede pasar como tal a la matriz mitocondrial. Él no entra, pero tiene que ceder los electrones a la cadena respiratoria. Entonces, ¿cómo hace? Lo hace a través de esta lanzadera. Entrega los electrones al oxalacetato. El oxalacetato se transforma en malato. Ustedes esta reacción la vieron en El primer en rodeo. otros procesos, por ejemplo, en la gluconeogénesis, solamente que la vieron en el sentido inverso, ¿sí? Bien, el oxalacetato se transforma en malato. El malato tiene un transportador, que es que es el transportador malato-alfa-cetoglutarato. Malato entra a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, y entonces le entrega los electrones al NAD, pero que está dentro de la mitocondria. Este NAD y este NAD son distintos, ¿sí? Hay un pool fuera de la mitocondria y un pool dentro de la mitocondria, ¿sí? Bien, entonces, los electrones ya están como NAD reducido dentro de la mitocondria. Este NAD ya puede entregar los electrones a la cadena respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todo lo siguiente lo que permite es regenerar oxalacetato fuera de la mitocondria para que este proceso no se detenga. Entonces, el oxalacetato reacciona con glutamato por medio del aspartato aminotransferasa. Esta es una reacción que la vamos a ver mucho en metabolismo de proteína, generando alfa-cetoglutarato y aspartato. O sea, el oxalacetato se transforma en aspartato y el glutamato en alfa-cetoglutarato, ¿sí? El oxalacetato no puede atravesar la membrana. Eso lo vieron con la profesora Marchesi, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el oxalacetato para estar acá? Si solo hay un solo sentido, llega un momento en que esto se agota. Entonces hay que reponerlo. ¿Cómo se lo repone? De esta manera. Entonces, el alfa-cetoglutarato va a salir de la mitocondria a través de esta translocasa y el alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato
sale con esta translocasa y el aspartato sale por este otro transportador que es glutamato aspartato. ¿Sí? Sale el aspartato en el espacio intermembrana, reacciona con el alfa-cetoglutarato que salió, regenerando oxalacetato y glutamato. Y el glutamato es necesario acá, por lo tanto tiene que entrar, y lo hace a través de esta translocasa. ¿Sí? Entonces, el NAD de la glicólisis o cualquier NAD que se haya reducido, que se haya generado en el citoplasma, no solo de la glicólisis. Ustedes vieron ahora el de la glicólisis, pero cualquier NAD citoplasmático va a entregar los electrones a la cadena respiratoria de esta manera, ¿sí? Le entrega el oxalacetato, se transforma en malato, el malato entra, regenera NAD reducido y entrega a la cadena respiratoria. Todo el resto es para regenerar el oxalacetato, ¿sí? Otra manera es a través de esta otra lanzadera que se llama lanzadera del glicerol 3-fosfato. En este caso es una lanzadera mucho más simple, ese NAD citoplasmático, principalmente de la glicólisis, pero es citoplasmático, va a entregar los electrones a la dihidroxiacetona fosfato. Es un metabolito de la glicólisis, ¿sí? Se reduce, o sea, recibe los electrones del NAD, el NAD se oxida para volver a la cadena, a la glicólisis, y la dihidroxiacetona fosfato se reduce a glicerol 3-fosfato. ¿Sí? La enzima que cataliza es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica. Esta es una enzima que anda suelta, que está soluble en el citoplasma. ¿Sí? Y el glicerol 3-fosfato va a entregar los electrones a la coenzima Q a través de esta enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, que tiene FAD como coenzima. Y así como todas las enzimas que nosotros vimos que tiene FAD como coenzima, ese FAD está interno. Él recibe los electrones, pero inmediatamente le tiene que dar a quien se reduce, en este caso la ubiquinona. Y este es otro ejemplo, ¿sí?, donde la ubiquinona no solo recibe del complejo 1 y del complejo 2, sino también de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que está del lado externo de la membrana interna. ¿Está claro? Estas dos enzimas son isoenzimas entre sí, son isoenzimas, ¿sí? Eso quiere decir que catalizan reacciones, las mismas reacciones, pero que tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, esta tiene como coenzima el NAD y esta el FAD. Esta está suelta y soluble y esta está agarrada a la membrana interna mitocondrial. No, chicas, voy a tener que terminar el martes. Profesoras. Aquí estamos, Marta. Sí, está, sí, falta. Lo que pasa es que para el martes se puede redondear para que se acuerden en las últimas y de ahí te enganchas. Me parece bien. Está bien, sí, está chicos, bien. Se está haciendo muy larga y ustedes no van a poder aprovechar. Es verdad, falta poquito, pero no van a aprovechar la clase. Está bien, a mí me parece que es mejor cortar acá, hasta las lanzaderas, para que vaya quedando la idea del movimiento, del ingreso de lo que está afuera, en el citosol. Retomamos, no hay problema, si hay tiempo. Sí, sí, sí. Bueno. Hasta luego, chicos. Profe, disculpa, el lunes no tenemos TP. Bien.
Hasta luego, hasta ahora una Chao, preguntita. ¿Me han podido seguir? ¿Me han podido seguir? Sí, sí, muy bien. Es un tema Sí. muy importante. ¿Sí? Y Sí. cualquier, traten de ver un poquitito hasta el martes, ¿sí? Y cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? Esta semana no Bueno, tienen nos vemos. Hasta luego. Puedes Bien, subir la gracias. clase. Gracias, profesora. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Vos estás de anfitriona, Marta. Profe, No sabía. Hay que parar el... La grabación.